en mi camino por crear toda esta industria 4.0 en la que hoy vamos a hablar, pues ha sido un poco todo esto, es decir, el por qué las comunicaciones y por qué las telecomunicaciones hoy en día son tan importantes en nuestro sector. Y mi experiencia ha ido, como ingeniero agrícola, ha ido en que realmente tenemos el desarrollo de las explotaciones agropecuarias en un nivel, yo creo que más atrasado de lo que son realmente otros sectores tan importantes en la sociedad y que hoy vemos que han evolucionado y que han ido a un ritmo distinto al nuestro. Realmente yo es un poco donde pongo siempre el ojo en el que no estamos siendo tan efectivos y tan directos como otros sectores. Y de ahí un poco nuestras vistas a por qué no aportar todo el desarrollo tecnológico, la innovación, todas las herramientas tecnológicas que se están dando en el medio rural. Para nosotros, y más, aun estando en muchos de los másters que estoy llevando, para mí ha sido súper importante el hecho de aplicar tecnología, el de llevar innovación donde realmente, pues bueno, no existe. Y en nuestro sector, pues es algo muy necesario. Solo por unas indicaciones de lo que en nuestro caso estamos trabajando. Yo en el sector agro, pues bueno, vengo muy directo por la parte tecnológica de telecomunicaciones, donde me formé por parte de Telefónica y Vodafone, grandes compañías que estaban liderando el sector hace ya 20 años, otro sector. Y bueno, yo había estudiado ingeniería agrícola, pero me dediqué pues prácticamente durante más de 18 años a llevar redes de Internet y redes de rurales a los pueblos y a las ciudades para esos despliegues que eran tan necesarios. En el 2015, pues bueno, vi muy interesante el hecho de aplicar toda esa experiencia de conocimiento tecnológico al sector agro, que es donde yo había estudiado como ingeniero agrícola. Y bueno, creé mi propia compañía, Smart Rural. Y bueno, en estos 5 o 6 años, y lo que voy a presentar hoy es proyectos de innovación aplicados directamente al agro. Lo que hemos desarrollado bien en Europa, aunque hoy la charla va un poco en vuestro país y en México. En Europa hemos liderado muchas innovaciones solo con el carácter de ver qué podría aplicar al sector agrícola. No todo vale, no toda la innovación y toda la tecnología sirve. Hay que saber qué quiere el agricultor, hay que saber qué quiere la explotación, qué quieren nuestros clientes. Y, por supuesto, hemos ido dando pasitos poco a poco para saber de todas las tecnologías qué es lo que más está ya como para servirlo. Y en eso me voy a centrar hoy, en proyectos de gran calado, de gran envergadura, donde hemos ido aplicando distintas tecnologías, desde inteligencia artificial, drones, satélites, machine learning, temas de conteo, blockchain, tecnologías que están ahí, que sirven para mucha de las aplicaciones tecnológicas, pero que realmente hay que ver si es necesario para muchos de nuestros productores o clientes en el sector agrícola. Una de las líneas en las que hemos trabajado, sobre todo en la tecnología, han sido dos vertientes muy definidas. Quizá por el carácter en el que nos encontramos. Uno, que hoy en día el cambio climático está ahí. Lo estamos viviendo cada día más y esas sequías que se están dando en distintos países, en España lo sufrimos mucho. Estamos notando que esas lluvias que se daban en fechas muy concretas, pues hoy en día las tenemos ya más atrasadas, no llegan cuando tenían que llegar y eso afecta a los cultivos sí o sí. En otros países, y por mi experiencia tanto en Chile como en otros países que estamos trabajando, pues estamos viendo que sucede lo mismo. Ahí es donde nace quizá la tecnología y por qué aplicamos la tecnología en el sector agrotech. Tiene que ir hacia estas líneas, es decir, tiene que ir a ver cómo poder mejorar esas variables que son incontrolables, pero realmente tenemos que saber cómo poder manejarlas.
Por tanto, una de nuestras líneas ha sido el ver el clima, cómo está siendo o cómo se registran los datos climáticos para poderles trabajar, y otro, sin dudar a duda, el riego y la fertilización. El riego, porque afecta directamente a nuestros cultivos y cada vez tenemos un mayor déficit hídrico, y por tanto ese déficit hídrico lo tenemos que suplir, lo primero con saber cuándo hay que regar, en qué momento aplico el riego. Seguramente que donde tenemos pues cantidades de riego más altas, en nuestra zona en el norte de España, pues bueno, quizá pues se puede manejar de otra manera. Pero no cabe duda que el coste del riego también hay que, hay que empezar a controlarlo. Es un insumo costoso, y cuanto más definamos esa manera de trabajar con el riego, mejor. En España, por ejemplo, se han hecho unas redes a nivel de riego muy interesantes, el poder registrar todas las variables, todos los litros que van a cada una de las zonas concretas de las comarcas, y a partir de ahí, por telecontrol, se les está dando el riego con una sola llamada o con la telemetría que se tiene para poder aportar el riego correcto, abriendo la válvula correcta en el momento indicado, y todo regulado por pues esas concentraciones de riego, de regantes que se tienen hoy en día. Eso nos permite, lo primero, ser eficientes y controlar un bien como es el agua. Por otro lado, la fertilización, otro de los insumos en el cual, pues, bien porque en Europa se están haciendo líneas muy estratégicas de no aplicar o no echar tanto abonado, o no se va más por el tema medioambiental, el no contaminar esos acuíferos que nos están llevando a que, bueno, pues hay zonas complejas donde el hecho de aportar tantos abonados a unas zonas, pues está llevando a grandes problemas climáticos, o bueno, más bien problemas de contaminación del suelo. Y lo que se está proponiendo es que cuanto más la trazabilidad del riego o de la fertilización es más eficiente y más correcta, pues está pagando mucho más en los mercados. Todo lo que son los productos en los cuales la dosis que se ha aplicado de fertilización, incluso la no fertilización en eco, todo lo que es ecológico, está siendo pues mejor pagado por los mercados. En este caso, España, que mete mucho en los mercados alemanes, pues se paga mejor. Al final, el productor tiene una mayor venta, o tiene un mayor margen a la hora de llevar un producto en el cual, pues bueno, esa fertilización ha sido con dosis variable, aplicando donde realmente es necesario, y ahí es donde nosotros nos hemos centrado. La dosis variable, que aunque está muy definida y está ya trabajada con toda la tecnología que hoy en día tenemos, como es aplicar donde realmente es necesario, pues por un lado se está llevando a que se trabaje de una manera muy eficiente, aplicando producto en las parcelas para homogenizarlas, y también a nivel del bolsillo, a nivel de coste, el hecho de que un productor aplique de una manera más eficiente y no echar el 100%, por lo menos aquí en España se aplicaba todo en una parcela de una manera igual, es decir, arrancaba el apero, el tractor con el apero, y se aplicaba la misma cantidad de inicio a fin de las fincas. Eso ha cambiado, eso ya no se lleva así, se lleva de una manera más homogénea, en el sentido de cada parcela se define con una caracterización y buscamos homogenizarlas para que zonas de mucho vigor tengan un comportamiento similar a las zonas que tienen menos vigor, pero que hay que incrementar esa dosis. Por tanto, el VRA, o la dosis variable que se hace con los mapas SHAPE de satélite, está haciendo pues que hay una revolución, y realmente la estamos viviendo hoy en día en Europa, y todos los proyectos, hoy enseñaré algunos de los proyectos en los que nos encontramos, son directamente aplicados a estas líneas de fertilización. Por otro, bueno, tenía un pequeño vídeo, pero no le vamos a saltar por el tiempo, donde hablaba un poquito de estas líneas, pero estando aquí yo presente, pues bueno, vamos a pasar directamente al proyecto, a lo que nosotros hemos desarrollado y lo que hemos visto en el campo. Una de las frases que más me gustan a nivel de saber qué se está haciendo hoy en día en la agricultura es esta. La decía Lord Kelvin, y nos lleva a mejorar, a ir
a lo que realmente nos encontramos en las parcelas. Si yo, por mi ojo, puedo encontrarme una situación que creo que se puede mejorar, es muy correcto, pero creo que hay que medirlo. Creemos que todas las variables que hoy en día se pueden dar en las parcelas, todas las variables que se tengan, tanto de analíticas como a nivel de estudios de teledetección, como variables que se recogen con sensores, nos van a hablar, nos van a decir cómo se encuentra la parcela. Y eso es un poco lo que viene a decir esta frase. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Viene a decirnos que lo que se puede medir se puede mejorar. Y eso es así. Es decir, nosotros cada vez que tengamos la capacidad de medir lo que ocurre en una explotación, en una parcela, se va a poder mejorar. Y yo creo que aplicándolo al sector agro, porque esto se puede aplicar a cualquier sector, creo que siempre hemos tenido percepciones. Como ingeniero agrícola he ido a una finca y he tenido mi idea de cómo está. O un personal de mantenimiento un responsable de una finca que lleva años, seguramente, y como pasaba en mi pueblo, pues ibas a la finca y decías, aquí se encharca siempre, o aquí tenemos un suelo malo. Es correcto, es una manera de verlo, pero hoy en día eh, eh, la innovación está llevándonos a que eso hay que medirlo, hay que saber cuánto se encharca, hay que saber cuánto tenemos de suelos, un suelo arenoso, un suelo arcilloso, o cuánto tenemos de una parte. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para saber por qué el comportamiento de esas zonas es de esa manera. Ahí es donde yo creo que debemos de centrar nuestro interés hoy en día en recoger las variables que se están dando, en aglutinarlas, en poder analizarlas y en poder dar esa respuesta en el menor tiempo posible. Pongo esta foto, esto es de nuestras instalaciones aquí en Valladolid, en el centro de España, y hay muchas veces que se ve una imagen, pues bueno, esto seguramente ocurre en todas partes del mundo. Esto es un poste en un viñedo y tiene una piedra. Esa piedra lo que me está indicando es que tengo un problema en ese líneo, en ese poste, y que lo geolocalizo con una piedra para acordarme, o bien al día siguiente, o bien a la semana, o bien con un pañuelo, o ato algo, o bueno, identificar las problemáticas que ocurren en las fincas. Esto es así, esto sucede en cualquier explotación del mundo que se quiera poner una seña o una señal de identificación de una problemática o de algo que sucede y que tenemos que detectar. A mí me parece que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, en este punto, en esta geolocalización, en esta manera de percibir lo que está ocurriendo en las parcelas. Y es donde nace quizá mi proyecto personal, pero también donde creo que la agricultura tiene que empezar a trabajar. Y es en los datos que ocurren en las parcelas y que tienen que fluir y que tienen que registrarse rápidamente, lo antes posible, en las plataformas o en los visores web para que podamos definir qué sucede o que podamos tomar una decisión lo antes posible. Una de las estrategias que para mí tienen sentido en lo que se está llevando a cabo en el sector es el recoger la información, recoger los datos. Como vemos en la imagen, en esta imagen, lo que he querido representar es una imagen de un sector que, en este caso, se están haciendo televisiones. Es un líneo donde la televisión va pasando en esa cadena y al final de la cadena, si se ha detectado algún error o se ha detectado algún problema o se ha detectado que el cliente o los clientes crecen, la cadena puede incrementarse, se puede trabajar mucho más, se puede repetir el producto, pero está más que controlado. Tenemos sensores, tenemos personal, el cual está mirando exactamente el producto en cada paso. Y eso nos permite analizar y medir todo lo que acontece en nuestra empresa. Y estas empresas han crecido y se han desarrollado a un nivel alto por el mero hecho de usar tecnología, de aplicar tecnología. Se ha podido registrar cada uno de esos avances y, por tanto, se puede valorar.
Nuestro sector no cambia mucho. Lo que pasa es que yo lo veo más importante. En esta imagen que pongo al lado, no deja de ser un línea donde se está recogiendo uva, donde hay un personal que está mirando y recogiendo el producto que se va a vender, pero tenemos un gran problema. Yo no puedo repetir, yo no puedo volver para atrás. Yo me encuentro con esta producción y esta producción es la que tengo. Cabe más aún decir que la tecnología que apliquemos, la sensorización que apliquemos, nos va a reportar que en el momento crítico podamos decidir. Es donde realmente tenemos que crecer. Si yo quiero saber que una plaga le está afectando al cultivo, necesito saberlo lo antes posible. Necesito que esté informatizado toda esa variable para que yo pueda decidirlo. Yo no puedo replicar ese fruto. No puedo hacer más. Por muchos más sábados o más horas que apliquen en mi empresa agro, no voy a tener más producción. No es así. Tenemos ese hándicap. Y también tenemos la manera de poder trabajar en este sector de una manera más directa, sin que acabe la campaña y analicemos la información. Tenemos que analizarla antes, tenemos que analizarla cuando está el problema, para tomar decisiones en el momento. Todo lo que sea dejarlo para después de campaña son decisiones que no nos ayudan y son decisiones que nos pueden llevar a errores. Por ejemplo, el no haber corregido un déficit de nutrientes o haber no corregido una plaga o alguna enfermedad que se haya dado en el momento. De ahí yo creo que el mejorar, el analizar, el tener esas variables controladas, esos inputs, nos van a permitir decidir en un momento concreto. Por otro lado, tenemos otro tipo de variables. En este caso pongo dos imágenes de nuestras zonas donde realmente pues, se dan grandes acontecimientos como son la orografía o en el lado derecho de la imagen, pues nieves en el cultivo, variables que yo no puedo registrar, es decir, que yo no puedo modificar, sí que puedo registrar, pero no modificar. Son las que tengo, pero cuanto antes sepa cómo son esas variables, antes voy a poder manejar mi cultivo de una manera eficiente. Por tanto, hay variables en las que podré acceder y podré modificar y otras variables que tengo que convivir con ellas, pero que se registren. El clima, por supuesto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y, por supuesto, la orografía, el comportamiento de los suelos, cómo está un cultivo funcionando por distintas, en este caso, pues es un viñedo en terrazas, en el Douro, donde, bueno, pues la climatología o solo en esas terrazas en la parte superior y en la inferior los cambios son tan brutales que se tienen distintas acciones de trabajo a nivel de hídricas, de cómo la uva evoluciona en la parte superior y en la parte inferior. Eso hay que registrarlo. Eso tenemos que saber cómo se hace. Si yo envío a mi cuadrilla a vendimiar, tengo que tener claro que la parte superior no tiene las mismas características que la parte inferior y tendré que dejarle seguramente 2 o 3 días para que mi evolución de esta finca, donde aquí estamos trabajando en un viñedo con más de 800 a 1000 euros de botella de vino, tengo que tener claro lo que hago. Por tanto, ese día o 2 días de diferencia en que una uva madure y tenga esos azúcares correctos para poder meterlo en bodega, hay que registrarles. Por tanto, aquí es donde yo creo que tenemos que tener muy claro qué sensórica, qué factores, qué variables van a entrar en nuestras acciones diarias. Voy a poner un pequeño vídeo. No sé si entrará el audio. Adelante. No, aún no. No entra el audio, ¿verdad? De todas formas, bueno, es un vídeo el que, bueno, aunque no entre el audio, le voy a ir comentando yo, porque no sé si conocéis el caso de este atleta, el cual pues se dedicó toda su etapa, toda su carrera a modificar una manera de trabajar las acciones. Siempre se saltaba en todas en todas las Olimpiadas o en todos los eventos olímpicos, se saltaba de esa manera, se saltaba de una forma tradicional, directo, y no se daba la vuelta como,
como se hace hoy en día, sino que se saltaba de frente. Algo complejo, pero que era una manera de ver cómo se podía llevar a cabo un salto y que no tuviese ningún percance. La persona que intentó modificar este salto quiso ver otra manera de actuar, otra manera de hacer las cosas, mirar hacia otro lado, sabiendo que podía conseguir evolucionar este registro. Fue lo que más me animó a insistir, a atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas, me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió: cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas, Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que después de todo, solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo. Él hizo un cambio, pensaban que no podía ser muy fiable lo que hacía porque era un mal saltador, pero se propuso saltar de espaldas. Y lo hizo en las Olimpiadas, creo que de México, creo que son las Olimpiadas que se hicieron en México. Tendría que verlo, pero creo que sí, que fue en esas Olimpiadas. Y consiguió un salto de espaldas en la medalla de oro. No volvió a conseguir la medalla de oro porque era un saltador mediocre, pero le permitió conseguir la medalla de oro ante sus competidores en una Olimpiada y no volvió a tener esa medalla de oro. A partir de ahí, el salto de espaldas es el que se ha llevado siempre, nunca se ha cambiado de una manera de saltar, y esa manera de afrontar las cosas la lo primero, pues hay que atreverse a hacer cosas distintas porque creemos que es donde está realmente el acierto de toda esta tecnología. Bueno, era un caso que quería que vieseis, el caso de Fosbury, donde realmente tuvo un éxito muy grande y el resto de años pues fueron otros saltadores los que le ganaron, pero él consiguió su medalla de oro. Eso es lo que tenemos que conseguir nosotros, una medalla de oro en nuestro sector. Bueno, ¿qué es la transformación digital? Empiezo por algo que realmente, pues bueno, hay veces que asusta todo el hecho de lo que estamos viendo y realmente en el sector agro hoy en día vemos maquinaria, vemos equipamientos que son muy complejos de manejar, por tanto, a mí cuando me dicen que se están llevando los coches en Google en Estados Unidos solos por las calles, yo me quedo un poco así, digo, pues si es que los tractores llevan solos por nuestras fincas, ya van con sistemas guiados, GPS, ya tenemos autónomos los equipos y además se hace. Hoy en día en España hay un alto porcentaje, por lo menos aquí, de manejo de tractores con sistemas Trimble o Topcom que hacen el autoguiado y por tanto para nosotros no es raro de verlo. Pero sí que es verdad que el sector tiene que ver otras tecnologías que están entrando, no solo son de la maquinaria, de una manera más directa. Estamos intentando buscar nuevas herramientas que nos permitan manejar las explotaciones de una manera mucho más fácil. No desde casa. Yo me niego, como ingeniero agrícola, me niego a decir que las cosas se tienen que hacer desde casa. No creo que sea así. Lo que hay que hacer es tener herramientas que controlen las actividades que suceden en las fincas para saber qué se tiene, porque cada vez son más grandes, cada vez se manejan de una manera más dificultosa, pero sí que es verdad que el hecho de que podamos tener digitalizadas los datos nos va a llevar a que sea mucho más sencillo como ingenieros a tomar decisiones. Si yo antes, para calcular cómo estaba comportándose una finca, tenía que mirar un Excel de analíticas de suelo, foliares, de analítica del agua, mirar la producción
y me llevaba una semana. Hoy en día, con las técnicas de todo tipo que estamos trabajando, el análisis es inmediato. Con herramientas como nosotros, con nuestra compañía que estamos llevando a cabo, analizamos datos en décimas de segundo, aplicando sistemas Watson de IBM, metiendo todo con capas layer, con GIS, con sistemas de información geográfica, metiendo capas de satélites que nos están dando la capacidad de ver cómo está el vigor en un determinado punto. Eso nos va a permitir a decidir o a tomar esa decisión en un momento concreta de una manera más directa que si no tuviéramos los datos tan agregados y tan estructurados. La transformación digital, pues como aquí indico, es un proceso en el que las empresas reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias para obtener más beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías. Tenemos que pasar del papel, del Excel, que ya el Excel es una herramienta. Yo en todas las explotaciones que visito, el Excel es algo que se tiene, pero el papel, a una aplicación en la cual se pueda documentar digitalmente y se pueda tener por lo menos en ese formato. Porque a la hora de crear las bases de datos, las estructuras de la información, el análisis es directo. Cuando yo tengo digitalizado todo, se pueden tomar decisiones rápidas. Ya no solo nosotros, sino que incluso con modelos algorítmicos que se crean de riego, de análisis foliares, etc., etc., la información fluye de manera directa de la finca a la base de datos y de la base de datos a un modelo o un algoritmo creado. Eso es lo que hoy en día se está dando. Y, por tanto, el motor en el cual tenemos que trabajar y el cual nos va a hacer que esto funcione es la parcela. Es que el dato de la parcela suba de una manera directa a la digitalización. Ya no nos sirve que la persona que lleva la finca le parece o tiene la percepción de que eso está de un estado o está en otro, o que está ya enverado o no está enverado, o que está maduro o que no está maduro. No, esto tiene un registro y se tiene que anotar. Y si esa persona cree que eso está en un estado, tiene que hacer su fotografía, tiene que anotar cómo está en una aplicación móvil o en un sistema como estamos llevando con tablets o apps que hoy en día se tienen, y que suba la información para que se pueda evaluar por la organización. Esa es la realidad de un proyecto digital, el que todo se tenga documentado para que eso suba a las plataformas y se analice bien ese mismo día o bien en las siguientes etapas para que se decida cómo está evolucionando nuestro cultivo. Las claves de la transformación digital, por lo menos las que hemos detectado nosotros y que creemos que son las básicas, la primera es la implicación de las personas. Para mí, súper importante. Todo lo que hemos hecho con clientes de digitalización ha pasado por enseñar a las personas que están en la finca. Por mucha digitalización que queramos meter, herramientas tecnológicas, servicios que tengamos, no servirán de nada, si nosotros no entendemos que las personas que están en la finca quieren subir la información, quieren documentar la información, quieren, por así decirlo, que la explotación tenga todo de una manera visible. Sin eso, nos hemos dado cuenta que es dificultoso, que tenemos problemas en la explotación para trabajar y que no evoluciona como en otras explotaciones donde la implicación de las personas es lo primero. Por tanto, sí que decir que cuando se llegue a un proyecto de digitalización hay que prestar mucha atención al personal, a la plantilla que se tiene, a los responsables de campo, para que ellos directamente puedan ser los principales, los motores, el eje central. No nos sirve de nada que el eje central sea el ingeniero que viene de fuera o la empresa que viene a traer las herramientas, porque se ven desplazados y realmente no ven su importancia dentro de la compañía. Nosotros creemos que la importancia es de esas personas. Por tanto, hay que dar importancia a los técnicos de campo, hay que dar importancia a los productores y que ellos mismos suban la información. Convertir los datos de un formato papel a digital, por supuesto, otra de las líneas estratégicas para que todos los datos fluyan. No nos sirve de nada el hecho de tener las cosas en papel, de nada. Aquí los errores cometidos durante años fue el que toda la información se tuviese en papel y hoy en día se quejan muchas de las compañías en que realmente
en papel no sirven de nada, que hubieran apostado más por subirlo a un Excel y por lo menos ahí se hubiera trabajado. Hoy en día nos está tocando a nosotros digitalizarlo, subirlo, recoger datos de más de 15 años de producción o 15 años de cosecha, de analíticas. Lo subimos, lo ordenamos, lo estructuramos y ahí empieza nuestro trabajo. Realmente es donde un ingeniero empieza a ver las cosas. Pero es importantísimo que en la época que estamos o en los años que ya tenemos, no nos equivoquemos con seguir en esa línea del papel. El papel es una etapa ya pasada. Hay que empezar a digitalizarnos. Bueno, la innovación, clave. Nosotros creemos que la innovación, dentro de lo que hemos visto en compañías de España y por empresas fuera de España, en las que hemos trabajado con proyectos de I+D, ha hecho que cambien las políticas de la propia empresa una vez que entran en proyectos de innovación, en aplicar nuevas herramientas tecnológicas, les ha dado una perspectiva de trabajo distinto a cómo se hacía siempre. Por tanto, cuando una empresa, una gran compañía opta por decirte, oye, quiero probar esta tecnología, lo primero es asesorarle, lo segundo decirle que va por el buen camino, pero sobre todo asesorarle en que la innovación que se les dé sea lo más correcta para su sector y no equivocarnos en que trabajen en una línea muy innovadora cuando realmente a lo mejor no les aplica de manera directa. Y por último, pues bueno, el Big Data. El Big Data y una palabra con tanto nombre que realmente en el sector agro para mí es un small data. No hay datos suficientes como para hablar de grandes paquetes de información. Son muy pequeñitos. Con todos los clientes, y os hablo de grandes cuentas, hemos estado en proyectos con Syngenta, PepsiCo, grandes compañías, las cuales pues, nos mandan muchos datos. No nos ha parecido ni la mitad de información que un banco o otras empresas han podido manejar. Por tanto, no nos asustemos con la información. Al final, tenemos muy claro que hablamos de variedad, de semilla, hablamos de producción, hablamos de cantidad de riego, de abonado que se le ha aplicado, de parámetros casi siempre los mismos, no cambian mucho, son muy básicos. Por tanto, lo primero es no asustarnos ante los datos y lo segundo es que el cliente o los clientes o las empresas deben de empezar a pensar en organizar sus datos, en estructurarles, que les decimos, en crear esa columna vertebral para que todo el resto de información que fluya se va a basar siempre en lo mismo. Por tanto, para nosotros, ¿cuáles son los ejes principales de esa columna vertebral o de la base de datos? Las parcelas, lo llamamos la unidad mínima de trabajo. Sin una parcela, pues no entenderíamos cuántos costes ha tenido o cuánta producción ha tenido, cuánto riesgo ha aplicado. Por eso siempre estructuramos los proyectos en parcelas. Cogemos las parcelas, las definimos. En España hay un gran proyecto que se llama SIGPAC, donde todas las parcelas de todos los agricultores están metidas. Todo está detallado, sabemos que siembran, sabemos lo que han hecho. Es una base de datos de catastro a nivel parcelaria maravillosa, porque se tiene todo de cada uno de los agricultores en todo el país. Por tanto, cuando yo quiero preguntar a un cliente mío qué ha hecho, me da el número de catastro, de referencia catastral, me salen sus fincas, sabemos qué tiene, sabemos qué ha hecho, están definidas en un mapa cartográfico y eso es muy importante. Y de ahí nace un poco lo que yo creo que es el proyecto de cualquier empresa agro que se quiera definir. Crearles las parcelas con sus tamaños, sus polígonos, en la medida que sean, pero a partir de ahí el resto de variables van a aplicar sobre ellas. Si riego, ¿cuánto? ¿En qué parcela? Si siembro, ¿en qué parcela? Algo tan básico, pero que no se tiene hoy en día. Se habla siempre de todo lo que es la explotación o se tiene definida de una manera, pero no se hace como esa unidad de medida, la unidad de medida en la cual nosotros tenemos que trabajar. Bueno, siguiente punto, que después de esa transformación digital, los términos digitales o el vocabulario agrotech. De todas ellas he trabajado prácticamente en todas, pero bueno, quizá unas con mayor importancia, otras con menor importancia, porque realmente en el agro chocan. Pero bueno, el Internet de las cosas, todo lo que son los sensores, está de una manera muy integrado desde hace ya años.
todo lo que es recoger información sensórica, conductividad de los suelos, temperatura. Bueno, pues son una manera de informatizarnos, no de una manera muy agresiva, no se puede sembrar un campo de sensores, se puede tener un sensor por una zona muy concreta en la cual nos pueda pues dar una orientación de cómo está el cultivo, pero tampoco se puede plagar, porque los casos que nos hemos encontrado es que al final la maquinaria les rompe, se deterioran en las parcelas. Pues bueno, yo os voy a contar de la parte externa donde las inclemencias climáticas y el personal pues hacen que sea complicado tener equipos que son costosos a veces y que, bueno, se tienen, pero yo diría que hay herramientas que nos pueden dar esa función, que son estaciones climáticas que son públicas, que se tienen en todo el mundo y que ya nos orientan de cómo está evolucionando el clima en un área. Los dispositivos móviles, por supuesto, están ayudando a que hoy en día, con una app, podamos registrar todo lo que acontece en la finca. Por tanto, para mí, fundamental. Todo lo que es el desarrollo de apps, de aplicaciones móvil, están permitiendo que se manden las fotos. Nuestro proyecto ha ido vinculado como si fuese un WhatsApp. Registrar plagas, enfermedades, hacer todo lo que acontece, pues una fotografía que te la pueda valorar, compartirla con otros compañeros, el registrar las tareas diarias como un cuaderno bitácora, que es, en España es obligatorio, hacer el cuaderno de campo, que se llama, y lo que se hacía antes a papel ahora se hace con un cuaderno de campo donde se registra el tractor, la matrícula, lo que se ha aplicado, el número de lote. Bueno, todo eso ya se anota de manera directa en cuanto se está llevando a cabo con el móvil y sube a un almacén servidor cloud donde nos va a llevar la información de manera directa. Aquí es obligatorio, en España tienes que presentarlo a la administración y por tanto hay un control muy directo de lo que se hace en cada finca. Los sensores, por supuesto, la sensórica que se tenía y se tiene desde hace años, los sensores watermark o sensórica a nivel de conductividad o temperatura, es perfecto. Nos va a dar una indicación de cómo es el comportamiento de los suelos o de esas estructuras en el suelo para saber cómo es el comportamiento de la raíz o de la planta o cómo está evolucionando. El Big Data, ya os lo he contado antes, los datos hay que almacenarlos, hay que tenerlos, hay que empezar a trabajar con ellos y por tanto es clave en el hecho. Como herramienta de trabajo nosotros la usamos mucho, estamos llevando sistemas de conteo de producción, conteo de fruto, ahora veremos algún ejemplo, pero, pues bueno, realmente herramientas muy tecnológicas que, bueno, hay que testarlas, hay que probarlas, no se puede ir hoy el día al campo ya con esta tecnología como algo que ya está hecho, sino que hay que testarla. Y, bueno, nosotros, uno de los proyectos europeos que estamos, de inteligencia artificial, de 20 millones de euros, estamos trabajando en él y la verdad que a mí me parece que será un futuro muy prometedor para las innovaciones que se están dando. La realidad virtual, por supuesto, pues técnicas que se están llevando de cómo sería o cómo podría ser una zona con esa realidad virtual, los drones, pues bueno, herramienta que ya empezó hace años, más de 6 años, nosotros les aplicamos, tuvimos muchas experiencias de trabajo con los drones, sí que es verdad que hay que saber valorar en una finca si merece la pena meter un dron o no. Nosotros somos conscientes del coste que tiene un dron y el coste que tiene una imagen satelital. Pero aquí es donde el cliente tendrá que valorar la precisión que quiera. Si la quiere centimétrica y quiere saber qué día va a pasar, pues lo tendrá que llevar a cabo, pues bueno, de una manera más efectiva con dron, pero si lo que quiere es extrapolar el dato a todas sus fincas y son miles de fincas o miles de hectáreas, pues iremos a un satélite y con registros de drones puntuales en distintas parcelas podremos hacer pues ese extrapolar el dato o más bien pues bueno el llevar el dato a todo lo que se hace con el satélite porque realmente nosotros con nuestros años de experiencia hemos visto que son un calco de lo que sucede en el campo del dron al satélite. Es prácticamente lo mismo, pero bueno, quizá con el dron se puede llegar a definir mucho más. Sí que quitar de aquí mucho de lo que se ha hablado, de si yo puedo detectar o yo puedo encontrar plagas o es difícil. Como ingenieros tenemos que darnos cuenta de que ya es difícil ir a campo y encontrarte los problemas.
como para que un dron te pueda resolver estos problemas. ¿Te resuelve ciertos problemas? Sí. Si yo tengo una caída de un vigor, me voy a encontrar una problemática, por supuesto, pero ahí está nuestro valor, el valor de la experiencia, de ir al finca y ver que donde ha caído ese vigor tenemos que analizarlo presencialmente. Y yo creo que es donde tenemos que apostar por ello, no eliminar la herramienta tecnológica porque no funcione, sino en que nos ayude. Igual que nos ayuda un equipo de medición de campo, un topográfico, pues el dron hace lo mismo. Bueno, beacons, wearables, geolocalización, machine learning, blockchain, herramientas que se tienen que tener para trabajar y que una explotación debe de entender si le va a funcionar o no le va a funcionar en un momento concreto, ¿de acuerdo? Porque hay veces que queremos meter blockchain y la empresa todavía está pasando a papel los datos. Vayamos por orden. Intentemos hacer las cosas bien desde el minuto 1, asesorémosles para que primero anoten su información y luego veremos si cabe el hecho de hacer un blockchain para ellos. Una de las tecnologías en las que me quiero centrar en la charla de hoy es el GIS, los sistemas de información geográfica. Para mí, claves en la formación mía como ingeniero, pero claves en lo que está sucediendo en el mundo. Hoy en día, el hecho de geolocalizar lo que sucede en cada sitio está teniendo mucha importancia. Si un banco quiere saber de dónde sale más dinero o dónde tiene más transacciones económicas, va a buscar la manera de con un GIS geolocalizar, saber de qué cajero en qué parte del mundo tiene una transacción, ver la cantidad de esa transacción, ver el perfil de esa persona y poder analizar el dato sabiendo que de ese cajero se puede o no se puede hacer unas acciones. Si me voy a la parte de las operadoras de comunicaciones, puedo saber que el router en una de las calles principales de DF o de cualquier ciudad, me encuentro que hay más gente agregándose a ese nodo de ese router que a otros nodos que están en otras calles. Por tanto, puedo trabajar en hacer que ese router esté mejor gestionado, que pueda funcionar mejor. Pues nosotros, igual, en la finca, si yo geolocalizo todas las plagas en una misma parcela, si yo localizo una producción mayor siempre en la misma parcela, si yo localizo un mayor coste de gasto de personal en una misma parcela, al final me estoy encontrando con que yo estoy geolocalizando la información y la tengo que poner físicamente en un mapa. Ahí es donde creo que el proyecto y el futuro viene por aquí. El GIS a nivel de parcela ya existía. Nosotros lo hemos trabajado mucho a nivel de España por el tema del SIGPAC que os decía, pero hoy en día ya está a nivel de usuario. ¿Quién no puede tener un mapa donde todos los acontecimientos de sus fincas se están dando? Si es sencillo. Herramientas como GIS, ArcGIS, QGIS, Carto, que trabajamos nosotros, son compañías que proveen de servicios para que tú geolocalices lo que acontece. Lo que hay que tener es armar un gran producto para que se tenga tanto la herramienta de campo para que suba la información en el momento idóneo. Ya he hablado antes que la mezcla de tecnologías es lo que nos va a llevar a construir proyectos. Si yo cojo una app y creo una chincheta geolocalizando una plaga y mando la foto y además pongo un comentario y pongo la enfermedad, sube a este mapa donde me va a estar comunicando la información para toda la organización y voy a poder saber lo que está sucediendo en tiempo real. Este es lo que yo creo, lo importante y lo que es de futuro. El hecho de que tengamos suficientemente antelación a saber qué acontece. Acordaros de esa piedra del inicio de la conversación. Esa piedra que se anotaba estaba hueca de sentido, pero hoy no. Hoy tenemos la información con una app, como os he explicado, con un mapa y que la subo y sabemos dónde ha sucedido y sabemos dónde ha habido una plaga y sabemos dónde ha habido un problema o una rotura de una electroválvula y por tanto he tenido una menor producción por este problema. Aquí es donde realmente debemos prestar atención. Por supuesto que la imagen que me gustaría que hoy os llevarais de lo que son todas las tecnologías es esto. Múltiples capas de innumerables tecnologías como son Sentinel, satelital,
drones, herramientas como las nuestras de apps, herramientas de maquinaria como pueda ser John Deere, sistemas de clima que no son fijos como es The Weather Company de IBM, o sistemas climáticos que se ponen en la propia finca, o sistemas de RPs, o sistemas, en este caso en España, de SIPPAC. Esto, unido, hace un embudo de información de datos, de capas, de layers, que lo que nos van a hacer es que en un sitio, en una chincheta que yo coloque en el medio de una finca, me va a decir cuándo pasó el tractorista, me va a decir el píxel de satélite cómo le tengo, me va a decir el vigor a nivel de dron, me va a decir la climatología que tengo y voy a poder trabajar en esa parcela, esa unidad mínima de trabajo eficientemente. También metería aquí análisis foliares, análisis de suelos, análisis del agua. ¿Por qué? Porque todos ellos suman. Si yo esto lo hago en un Excel, como habréis trabajado miles de veces, y pongo la primera fila, la parcela, el polígono, y el resto de filas, los datos de todo tipo, desde variedad, al píxel, al tractor cuando pasó, al abonado que aplicó, al clima que hacía el día que aboné, todo eso va a poderse analizar de manera inmediata, con técnicas de Machine Learning, con técnicas de modelos y algoritmos que se construyen, va a poder cualquier profesional informatizarlos, digitalizarlos y poderte dar una contestación a tu problema. Hoy en día yo me he dado cuenta que los problemas de todos los agricultores, de todas las explotaciones y de todas las compañías es el tiempo. Ya no es ni los costes, el tiempo. Ninguno llega a tiempo, todos van siempre con prisa, nadie tiene tiempo para resolver problemas porque se les echa encima la campaña. Por tanto, centrémonos en ahorrarles tiempo. Si yo ahorro un tiempo en decirle que el riego es necesario ya porque todas las variables han dicho que el agua que tengo en un punto, en una finca, es menor que el de la otra, yo no voy a la otra a regar, voy a la primera, porque es donde estoy encontrando un déficit de variables. Por tanto, he ahorrado tiempo, no costes, tiempo. Luego lo repercutiremos como costes. El hecho de ir a hacer una poda porque está más vigoroso un viñedo y le digo que por técnicas de teledetección el vigor está mucho más alto en las fincas X y Z y en las otras no haga nada, me hace que yo sea más práctico y vaya a esa finca lo antes posible. Al final, tenemos bases de datos. Todas las fincas y todos los datos se tienen aglutinados, se hacen todos de una manera muy directa con Excel, pero lo que hacemos es representarlos gráficamente con mapas. Ese es el sentido de la explotación. Al final, pues la información sube. Como os decía antes, la información se registra en un móvil, puedes localizarla, puedes subirla lo antes posible si tienes internet, lo representas en un mapa y lo tenemos documentado. Eso es realmente la información hoy en día, cómo tiene que fluir. Luego ya veremos cómo se trabaja, quién la trabaja, qué técnico, qué asesor externo. Hoy en día a mí me piden mucho asesoramiento sin ir, porque prácticamente me mandan los datos. Si les enseñamos la aplicación, te suben la plaga que han tenido, la foto, tal. Bueno, se puede manejar más rápido todo. Realmente a nosotros nos gusta ir a las fincas a verlo, pero sí que es verdad que se tiene de una manera más directa la información. Voy a entrar a definir, después de esta explicación, espero que haya sido, voy un poco rápido, pero he intentado que sea real lo que estoy contando desde campo hasta el ordenador de un técnico. Por tanto, en este caso, lo que os he pintado es una realidad que nosotros además ya llevamos tiempo llevándola a cabo. Y ahora, pues bueno, voy a trasladaros distintos ejemplos, casos de estudio. Por ejemplo, pues en este caso, el hecho de hacer una topografía en un embalse, porque se quería registrar todo el volumen orográfico de cómo se estaba comportando ese embalse con sus curvas de nivel, etcétera, etcétera. Aquí lo que se trabajó es en medir lo antes posible con drones, el poder valorarlo todo rápidamente para trabajar en una semana y recoger la información a nivel RTK con drones de gran potencia
y bueno, se pudo hacer toda la parte topográfica y se pudo resolver pues quizá los problemas que ellos tenían de antes de que empezaran las lluvias y ese embalse creciera, pues tener definido un embalse de estas características. Tecnología aplicada a la topografía y que hoy en día se resuelven mediciones topográficas en fincas. Nosotros medimos muchas fincas para curvas de nivel, para hacer plantaciones nuevas y que se hacen en un solo día. La capacidad de volar hoy en día con equipos, nosotros trabajamos muchos con Fly, estamos hablando de 500 hectáreas día, con levantamiento RTK y posibilidad de hacer toda topografía en las 48 horas siguientes. Otro de los grandes ejemplos que pongo es esta bodega familiar con más de 9 bodegas a nivel de España, con mucho impacto a nivel internacional, está en todos los países, Bodegas Matarromera, y en las cuales han llevado pues, la innovación que hemos tenido con ellos pues, de una manera muy directa. Además, ellos aplican muchas técnicas que vamos a poder ir aquí viendo. Esta sería un poco todas sus bodegas a nivel de Castilla y León, que es la zona donde nosotros nos encontramos. Y un poco pues el manejo que tienen ellos. Las hectáreas que manejamos en España, comparadas con otros países, 600 hectáreas de viñedo aquí son muy costosas. Cuando una empresa de este tipo se mete en este tema de la innovación, daros cuenta que una hectárea aquí tiene un coste de unos $70.000. Una hectárea de viñedo en una zona Rioja-Ribera tiene un coste más o menos de unos 70.000 euros si lo quisiéramos vender. Por tanto, el tener 600 hectáreas aquí es un bien muy grande. ¿Qué hicieron ellos a nivel de innovación? Pues crear todo lo que es recogida de datos, sensórica, trazabilidad, innovación a nivel de bodega, de recogida de datos de las propias cubas, toda la información para tener, lo primero, datos, lo primero. Luego les ha ido llevando a que esos datos se les han amontonado y ahora están en la fase de empezar a ordenar la información. Por tanto, aunque ellos trabajan en innumerables proyectos de I+D, lo que se han encontrado es que las estrategias que ahora están definiendo son a que esos datos empiecen a tener sentido. Por tanto, nosotros cuando empezamos a trabajar con ellos en la viticultura de precisión, pues lo que les dijimos es toda la información de muchos años, vamos a ordenarla, vamos a clasificarla y vamos a subirlo en un visor WebGIS que podamos analizar. Y bueno, ahí es donde el cliente o donde los clientes empiezan a ver lo que es realmente la información, lo que es recoger datos climáticos de suelos. Aquí se hace la conductividad con equipos sensores arrastrados por las fincas para ver la conductividad a 30 centímetros, 60 y 90, y te crean mapas de conductividad que agregados con mapas de plantación, de variedad, de recogida, de producción, pues te genera una información muy alta. Y este sería un poco el esquema de la plataforma que les trabajamos, donde toda la información, esta sería la parte que decía ahora, que recogen datos con sensores arrastrados, de aéreos, sensores, de imágenes de clasificación para conteo con inteligencia artificial, con costes, el RP, la bodega, les ha hecho a crear un producto, una plataforma única para ellos, pero que les hace tomar decisiones en el momento, en el día, prácticamente, porque todo fluye de una manera directa. No tienen que esperar a que algo entre dentro de un mes y luego se tome una decisión. Los beneficios al final son claros. Son la flexibilidad en la producción, cambiar, mejorar la eficiencia. Bueno, son líneas en las que ellos han trabajado y que se han encontrado con una mayor actuación. Para nosotros ha sido este esquema. Así porque es para todos. Para el cliente, un esquema para todos. Una plataforma donde el resto de variables entran porque están trabajando con muchas otras compañías de RPs, de sistemas, de sensórica, y luego se les traslada toda la fuente de información con un eje, una columna vertebral que les hace ver cómo es el comportamiento de todo lo que fluye en la plataforma.
por ser ya un poquito más, por ir definiendo y por los tiempos, voy a definir varios proyectos de investigación que creo que dan alas a que los proyectos luego se transformen en realidad. Nosotros nacemos de proyectos de I+D y hoy en día hacemos lo mismo con clientes. Es como ir trabajando en hitos, en hacer las cosas de una manera de paso a paso. En el campo no se puede llegar y dar toda la información de golpe o hacer todo el desarrollo tecnológico de golpe. Hay que ir por fases. Por tanto, nos ha hecho también trabajar de esa manera con los clientes. Esto es un proyecto de I+D de inteligencia artificial con 20 millones de euros en el que estamos agregados en la parte agro nosotros, en España, donde, pues bueno, lo que se está definiendo es la plataforma para hacer competencia China y Estados Unidos de una inteligencia artificial a nivel de Europa y que podamos tener una plataforma donde toda la información fluye y se agrega de una manera bastante directa. Líneas que hemos trabajado, pues el conteo, contar el fruto con un quad, ir línea por línea y recoger la información en la plataforma, agregarla de una manera ya directa, es decir, lo que hace la foto es contar los frutos y directamente cuando lo cuento lo digitalizo. Por tanto, esto sería la foto que tenemos del producto, la imagen le hace un conteo por detrás que le lleva a que le diga que hay 7 o 15 racimos. Y esto se agrega en la plataforma. Por tanto, yo ya haciendo pasadas con quad, sé los frutos o sé las viñas que tengo en una cepa. En otro cultivo, por ejemplo en este, que es una empresa a nivel de vivero de planta, pues sabemos las plantas que tienen un momento y las que están sacando, que son los tiestos vacíos. Podemos hacer un stock en un momento concreto y hacemos conteo del stock diciendo las plantas que tiene, incluso de variedad. Una variedad es una planta más oscura, la otra más clara y por tanto se puede definir así. Técnicas de contar lechugas, que hacemos redes neuronales contando lechugas que están en finca, pues muy interesantes porque te hace o te permite contarlas en 1000 hectáreas las lechugas que tenemos en una finca y por tanto decirle al cliente que tiene tantas lechugas y tantas en una zona concreta, como es aquí en Almería, donde se hizo un vuelo con un dron y se llegó a contar todas las lechugas que se tenían prácticamente en tiempo. Estos serían los ejemplos, cómo se tienen las lechugas, cómo hacemos el conteo. Incluso, pues bueno, estos de unos compañeros de Chile que hicieron una técnica de recogida de datos a nivel de manzana, donde el conteo de unidades pues se hace directamente con el móvil y te salen las unidades de manzanas que se tienen ya registradas. Por supuesto que son técnicas que tienen que evolucionar, que tienen que ir a más, pero están aquí. Ya las usamos, sabemos que funcionan, pero van a llegar para hacer conteo y vamos a tener a clientes que cuando quieran pagar esta tecnología van a poder hacer conteo en tiempo real con un móvil sin tener una persona detrás que esté haciendo este tipo de conteo. Pero bueno, tecnología que está, que la usamos y que la usamos nosotros, es decir, que no es algo para nosotros que no entendamos. Otro tipo de proyectos, como es en olivo, estamos en un proyecto, en este caso, para el seguimiento del hidrotiroxol como componente del aceite virgen extra, y lo que se hace pues, es la trazabilidad desde parcela a todo el componente de... Que me he saltado la... Perdón. Ay, he perdido la imagen. Me ha saltado un vídeo. Bueno, decía que estábamos en el proyecto hidrotiroxol y bueno, lo que hacemos es evaluar cómo está el cultivo con drones para ver cómo está la aceituna. En otras técnicas que hemos usado, pues técnicas de impacto de heladas, saber cómo es el daño de una helada solo haciendo un vuelo y identificando la planta cómo está en un grado de severidad. Y estas son técnicas que se hacen en 3-4 horas y los resultados son directos, cuando realmente antiguamente se hacía visitando las fincas, viendo cómo están de dañadas, cuando realmente aquí me dice el modelo o el algoritmo que hemos creado las que están en el estado 1, 2 o 3. Y ya sabemos qué daño, si tiene un daño como la del 2, un daño como el 1 o la 3 que no ha tenido daño en los brotes.
Esto es un pequeño vídeo, pero me lo voy a saltar porque quería pasar a esta área en la cual, pues, lo mismo, son proyectos a nivel de fertilización, en los cuales hacemos dosis variable para los cultivos, en los cuales identificamos con técnicas satelitales cuánto vigor tiene cada uno de esos líneas, lo extraemos, solo pasamos a un fichero para poder ver dónde tenemos realmente los déficits de vigorosidad y a partir de ahí elaboramos un mapa, un shape que registramos para calcular ya cuánto abonado hay que echar. Este dato de abonado lo tiene que dar el responsable de la finca, el técnico de la finca, nunca alguien externo. Porque esto, por ejemplo, pues aquí tenemos una colina. Esta colina lo que está diciendo es que tiene una peor vigorosidad, pero es porque tiene una pendiente. Pero aquí yo creo que nosotros lo que fuimos es a homogenizar la finca en un año, en el 2017. En el 2018 aplicamos el abonado con dosis variable, con la máquina de dosis variable, aplicamos el producto y el siguiente año lo que se consigue es una homogenización directa. Fijaros, del año 2017 al 2018, un viñedo que se le paga la uva tan cara que lo que ha conseguido es que ya tenga el mismo vigor toda la finca y, por tanto, que tenga un nivel, un coste mucho mayor, o vamos, una inversión mucho mayor en esas zonas, porque va a conseguir un producto como el enólogo le está indicando. Por tanto, esto es lo que se busca, homogeneizar las fincas, buscar que todo tenga ese sentido de tenerlo igual o aplicar donde realmente se necesita, no en todo. Y por último, bueno, otro de los casos que estamos de proyectos Global Viti, estamos digitalizando, estamos haciendo modelos de riego, es decir, modelizar una zona para conseguir un algoritmo de riego para que esté el estrés hídrico controlado. Es decir, esto nos ha llevado 4 años de trabajo y realmente lo que se persigue es, pues bueno, recoger información, meterlo en modelos de simulación de Machine Learning y devolver al cliente únicamente solo un dato, que es cuándo tiene que regar o cuándo tiene que abrir la válvula. Al final, pues estos modelos se tarda tiempo, pero se consiguen. Es decir, nosotros lo que hicimos fue técnicas de campo con la cámara Cholander y recoger puntos muestreos diarios, volando el dron con cámara térmica, estresando la planta, echándola a un gel. En este caso dábamos un gel para que la planta se estresara al doble y volando y con una cámara FLIR de mano conseguimos valores que nos dieran la oportunidad para el siguiente año, cómo se comporta la planta, cuándo la regamos, cuándo no, y sacar un modelo para ver si ese modelo con el tiempo le tenemos estable en esa finca y al final el cliente, en vez de salir con la cámara Solander a medir, lo que va a hacer es, con técnicas satelitales, va a poder saber en qué momento se encuentra la planta y en qué momento debe de regar sin tener que salir tanto a campo. Un poco la técnica que hemos usado, el árbol del modelo de clasificación y sobre todo, pues, bueno, modelo Random Forest y basándonos en qué líneas con los datos que vamos obteniendo y con un R cuadrado bastante interesante. Mapas, por supuesto, de estrés hídrico, con el modelo Random Forest, pues les vamos cruzando y se va obteniendo, pues bueno, esa información importantísima para saber cómo va evolucionando en esos años y llegar a que el modelo esté validado. Bueno, otras técnicas como detección de daño por topos, por ratones en alfalfa, que también hemos podido documentar. Y al final, pues bueno, por ir finalizando, el hecho de unir lo tradicional con lo moderno no se pega, sino que hay que saber trasladarlo al cliente y saber manejarlo. Solo deciros que, pues bueno, que somos técnicos, somos agrónomos, estamos trabajando en el campo y que no podemos perder esa línea de trabajo que es el del ingeniero, pero usando nuevas herramientas tecnológicas que nos van a poder definir lo que tenemos. Por mi parte, aunque he ido un poco a la carrera, pero quería cumplir los tiempos y poder responder algunas preguntas. Y bueno, también tendréis mi correo y el de Edel para que todo lo que nos haya podido contestar hoy, pues bueno, quede ahí en el tintero y se mande por mail y yo encantadísimo de poder contestaros con más tranquilidad. Dejo a Edel a ver qué preguntas nos ha podido trasladar el personal y agradeceros, lo primero, la demora de tiempo por
tema tecnológico, pero agradeceros por estar ahí escuchando la charla. Mira, empiezo con algunas preguntas. Emanuel Nava pregunta, ¿se puede saber el nivel de impacto respecto a la mejora del manejo de agua y productividad agrícola con la aplicación de las tecnologías? Nosotros hemos llegado a reducir en un 25-30% el riego por llevar a la planta un estrés más directo que estar aplicando el riego sin una percepción de cómo está la planta. Por tanto, hay un ahorro muy claro, muy directo en el riego. Y lo que hay que tener es contemplar cuánto debemos de trabajar, es decir, cuántos sensores tenemos que poner o cuánto tenemos que llevar a cabo. Por supuesto que los cultivos y los años son distintos, dependiendo de las lluvias, de ese cúmulo en suelo de agua, pues nos va a llevar a una decisión u otra. Pero nosotros con el modelo lo que estamos viendo es que la planta puede aguantar y se la puede estresar mucho más de lo que pensamos. Y aunque la percepción del ojo humano y del responsable es mucha experiencia, hay veces que la planta, cuando la analizas y ves hasta qué punto le puedes llevar, creo que permite más de lo que nosotros realmente la damos. Y hoy en día el bien hídrico hay que cuidarlo y hay que aplicar justo en el momento que lo necesita, no antes. Por tanto, yo diría que hay resultados que hemos visto nosotros, entre un 15 y un 25 se puede reducir el riego por una necesidad clara de la planta, no porque nosotros lo preveamos. Muy bien, Paulina pregunta, en cuanto a la ganadería 4.0, ¿qué oportunidades de desarrollo e implementación de tecnologías se han identificado en España? ¿Podrías comentarnos algunos casos prácticos? Lo acabo de comentar en algunos más de ellos. La digitalización es la primera herramienta que se tiene que tener. Las bases de datos, el GIS, creo que son las herramientas principales para trabajar. Luego las seguirán los drones, la inteligencia artificial y otras herramientas. Pero yo, si tengo que ser claro, iría a que el personal empiece a trabajar el dato digital. Y esos son herramientas tecnológicas, que es un móvil y es una app y es empezar a digitalizar el dato. A partir de ahí crecerán el resto de tecnologías, pero aquí en España hemos llevado a clientes grandes tecnologías de todo tipo y nos hemos dado cuenta que la principal es la recogida de datos en la parcela. Muy bien, Bernardino Ramírez pregunta, ¿cuáles son las limitaciones y factores que favorecen la aplicación de estas herramientas de agricultura inteligente en países en desarrollo con pequeños productores? Pues, sinceramente, la comunicación, las redes que tenemos pocas, no en países, en cualquier país, aquí en España tenemos grandes problemas de comunicación en el medio rural que se están subsanando, pero bueno, ahí están los sistemas offline, que cuando se llega a un punto wifi se reporta y lo podemos solventar. Pero, por supuesto, yo diría dos. Una es la comunicación, las operadoras que intenten comunicarnos y tener las redes abiertas. Y la segunda, el personal. Lo decía antes, la formación digital hacia el sector. El hecho de que personas nunca hemos tenido, y aquí ha pasado en España siempre los técnicos en campo y el personal no ha ido en la misma evolución que otros sectores. Siempre ha sido como que no aplicar tecnología por qué o para qué voy a entender esto. Y nos hemos quedado atrás solo por un desconocimiento, cuando hoy en día cualquier persona le dices que use un WhatsApp y le usa. Por tanto, hay que intentar facilitarles a ese personal el uso de una tecnología que sea tan simple como el WhatsApp, pero que mande la información. Por tanto, me he encontrado con esos dos grandes problemas. El personal en campo es un gran problema, hay que enseñarles, hay que formar. Estamos en una época en la que se puede formar por medio de muchas plataformas y formarles y que aprendan. Y otra es la comunicación. Muy bien, Hipólito Vera pregunta, ¿qué software utiliza para implementar visión artificial? No lo sé, ahí me pillas, tendría que ver los técnicos. Las tecnologías de inteligencia artificial son múltiples.
Las más simples es imagen. Nosotros al final captamos la imagen con cámara, ahí se lo llevan a ordenadores, a grandes computadoras. En este caso hemos trabajado con Watson, con IBM, y las técnicas ya propias de un técnico ingeniero informático, que es de aplicar tecnología de ese tipo para hacer conteo. No te sé decir. Te puedo llegar hasta donde te he dicho, que es Watson, y cámaras de RGB, donde realmente solo se recoge el dato, se tira una imagen y el resto es ya muy sencillo, es hacer algoritmos y modelos de conteo. Muy bien. Alejandro Mestiza, ¿cuáles son los procesos resumidos de su plataforma para lograr la optimización de la maquinaria, logística y apoyo a las decisiones agronómicas? No me queda claro la pregunta. ¿Cuál es la? ¿Cuáles son los procesos resumidos de su plataforma para lograr la optimización de la maquinaria, de la logística y el apoyo en decisiones agronómicas? Yo creo que de la mía y de cualquiera. Es decir, el primer paso, insisto, el saber qué se está haciendo en campo. El primero, registro de las tareas en campo, digitalización de esas tareas. Paso 1 en cualquier plataforma, en cualquier compañía. Paso 2, que fluya la información en tiempo real. Es decir, si lo anoto, que suba y se registre en una base de datos. Eso es sencillo hoy en día. Punto 3, que esos datos todos se entiendan. Es decir, cuando llegan a la plataforma se tienen que ordenar. Y si subo un dato climático, tiene que ser contra una parcela y eso tiene que ser contra un gasto. Todo tiene que fluir en el mismo sentido. A partir de ahí, el que se pueda analizar la información. Para mí el cuarto paso es el análisis. Cuando todo está ya registrado, solo tiene que haber una persona que mire y lo vea gráficamente, no de manera Excel, gráfica, mapa. Y en ese mapa se representará las carencias, los déficits, los problemas, todo lo que se tiene o se ha agregado a ese nivel. A partir de ahí, ya la empresa o la explotación tiene todo más claro. En 5 pasos, que son muy sencillos pero complejos todos, deben de entender que tiene que fluir todo de parcela a plataforma GIS de una manera muy directa. No puede haber pasos intermedios. Ok, nos pregunta Alfredo Uribe, ¿tienes algún estudio o algún ejemplo en hortalizas con acolchados, por ejemplo en sandía? Sí, tenemos ejemplos en zanahoria, tenemos ejemplos en remolacha, tenemos ejemplos en papa, en patata, tenemos ejemplos de todo tipo. Yo no miro el cultivo, yo miro a lo que son las variables de todos los cultivos: agua, riego, fertilización, suelos, analíticas, vigores. Me da igual el cultivo. El cultivo no entra. Para mí el cultivo es lo que tiene que ser el ingeniero el responsable del mismo. Pero el registrar yo los datos, para mí me da igual el cultivo. Nunca hemos tenido un limitante oye, ¿este cultivo lo habéis hecho? Me da igual, no tengo interés en saber si el cultivo o no el cultivo. Yo lo que hago es plasmar todos los datos en un visor, en una plataforma, para que el ingeniero que está en la finca y sabe del cultivo, la experiencia es de ellos, no mía. No pueden volcar el trabajo de tantos años en un cultivo a una empresa externa o una plataforma, la mía o cualquier otra. No. Aquí tiene que ser al revés. El valor es de las personas que trabajan en la explotación y que llevan 20 o 30 años en cultivo. Y lo que hay que hacerles es facilitarles la visualización de esa información. Por tanto, la respuesta es que cualquier cultivo nos vale. Tenemos multitud de cultivos y yo creo que si se hace al revés es un error. Si yo soy un profesional en sandía, no lo voy a ser en olivo. No lo seré, pero para eso está el de la sandía y el cliente, no yo. Ok, ¿alguna experiencia que hayas tenido en el tema forestal? ¿En plantaciones forestales comerciales o algo similar? No hemos hecho forestal, tengo un técnico forestal, pero nosotros estamos muy a lo que es el agro, el sector agro, y de una manera muy directa. Entonces, no hemos hecho nada en forestal, nada, prácticamente, vamos, diría que nada. ¿Podrías ahondar un poco en el tema de las imágenes satelitales, la resolución, acceso, costo, frecuencias?
Las imágenes satelitales hay dos vertientes, la pública y la privada. La pública, Sentinel, Landsat, Copernicus, nosotros tenemos mucho ya ahí avanzado con ellos porque trabajamos en Europa. Es público el bajarte una imagen, pero complejo. Entonces tienes que ir a plataformas donde te vuelquen la información de tu parcela y te va a estar dando una serie temporal. Las imágenes hoy en día satelitales de Sentinel y Landsat a nivel agro son las mejores. Tienes unos 15 metros, entre 10 y 15 metros de precisión, píxel, y tienes una carencia de imágenes de una semana, que para un cultivo pues está bien. Una semana a semana puedes tener el vigor. Y ahí en los costes yo te puedo hablar de mi plataforma. Nosotros tenemos, la plataforma agregamos hasta 10.000 hectáreas, no tiene limitante de hectáreas, y damos todas las imágenes de esas hectáreas semanalmente. No tiene más. No sé otras empresas, no lo sé, lo que cobran. Lo que sí que sé que es complejo y tienes que tener muchas técnicas para sacarte una imagen satelital. Tienes que descargarte pues, software de procesado, trabajar con QGIS y sacarte las imágenes. Hoy en día hay empresas que ya te las dan con suficiente antelación y plataformas que solo te hacen ver el píxel y eso es lo importante. Yo no, si no tenéis conocimiento en eso, es más sencillo hoy en día pues, contratar un tipo de servicio de este y te las den todas las semanas y las tienes y es perfecto. Si te das cuenta, todos los índices agronómicos, bueno, estaba sobre todo el NVDI, te viene a nivel de píxel, de vigorosidad y, bueno, puedes ir contemplando imagen a imagen, semana a semana, de saber lo que está más y lo que está menos. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, pues agradecerte mucho, Sergio. Voy a cederle la palabra a César. César es el presidente de la NECH, para que nos haga favor de sus comentarios y el agradecimiento respectivo a nuestro ponente. Adelante, César. Muchas gracias al ingeniero Edel. Muchas gracias, ingeniero Sergio. Buenas tardes a todas y a todos nuestros colegas egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la ENA que nos acompañan en este webinar y a todos los amigos que nos acompañan. Con el gusto de siempre de saludarles, les enviamos un cordial saludo de parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo. Hemos tenido el gusto de participar en este webinar, escucharlo atentamente. Como siempre, en este tipo de actividades se amplían nuestros conocimientos y también amplían nuestras inquietudes profesionales. La digitalización del campo no es una actividad que haya surgido en una fecha específica, es la continuación del avance tecnológico de nuestra humanidad y de la aplicación de los conocimientos para mejorar la vida de todos nosotros. Desafortunadamente, como en muchos campos de la ciencia y la tecnología, nuestro país no está a la vanguardia en la digitalización de las actividades agropecuarias. Esto hace que la mayor parte de la tecnología que se utiliza en nuestro país es generada en otros países e importada, con la consecuente elevación del precio, lo que genera que incluso en la mayoría de los casos, los profesionistas que la utilizamos, pues esta sea inaccesible. Afortunadamente, la mayoría de las carreras que se imparten en nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Chapingo, ya han implementado materias relacionadas con la tecnología digital, la automatización de procesos, la percepción remota, los sistemas de información geográfica, la agricultura de precisión, y esto seguramente rendirá frutos en el futuro. No obstante, a los profesionistas que nos encontramos hoy en el campo, nos corresponde a nosotros los egresados de hoy estar al día en el conocimiento de las herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar a ofrecer un mejor servicio profesional a los campesinos y productores agrícolas, pecuarios y forestales de México. Es por eso que la asociación, la NECH, en coordinación con Agronets, dirigida por el compañero Edel, pues nos hemos dado la tarea de acercar el conocimiento de expertos, como el caso del ingeniero Sergio Rodríguez, que nos permitan ir ampliando nuestra visión y mejorando nuestras competencias profesionales.
Por ello, el día de hoy, con mucho gusto, la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo y Agronets 32, agradecemos al ingeniero Sergio Rodríguez González por su excelente participación, por los conocimientos que nos compartió de manera altruista y solidaria desde España y de sus conocimientos relacionados con la agricultura 4.0 y la cuestión de la digitalización del campo. Agradecemos de manera sincera y su participación en este webinar. Muchas gracias, ingeniero Sergio Rodríguez. Bien, Sergio, pues agradecerte esto. No sé si tienes algún otro comentario final que nos quieras dar para ir concluyendo con esta sesión. Bueno, indicar que la digitalización está... ¿Me escucháis, verdad? Sí, sí, adelante. La digitalización está ahí, aunque unos países y otros puedan llegar a ella antes o más tarde. Hay que hacer lo mínimo, lo mínimo. Lo mínimo es intentar pasar, pues como decía, del papel a la tablet o al móvil. Es una cosa muy sencilla y creo que ya vendrán las tecnologías y nos van a pasar, no hay vuelta atrás de lo que estamos haciendo, no hay vuelta. Creo que es un camino que tenemos ya hecho y en el que lo tradicional se tiene que mantener, pero tenemos que perseguir una meta que es el sector llevarlo a la altura que creemos que debe de estar. Como agrónomos tenemos que digitalizarlo. Y bueno, agradeceros todo todo el día de hoy, pues por lo menos el hecho de dejarnos desde España poder presentar también lo que estamos llevando a cabo. Ojalá pueda estar en México en breve con todo esto del COVID, pero será un placer poder estar por allí porque la verdad que me gusta mucho ver la agricultura en todos los países porque al final siempre es lo mismo, pero cada uno tiene su manera de hacerlo y de aquella manera y para mí me parece de mucho interés el poderlo ver. Gracias a todos.